Ay, pues yo anhelo nadar entre tiburones. Ah, pues te lo recomiendo si eres fan de los muñones. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, estamos hablando de tiburones porque nos acaba de llegar Animales Peligrosos. ¿De qué va? Pues Animales Peligrosos nos explica la historia de Zephyr, una surfista inteligente y de espíritu libre que es secuestrada por un asesino en serie y mantenida cautiva en su barco y que deberá escapar antes de que él lleve a cabo un terrible ritual. Muy bien, pues tras Bring Her Back o Devuélvemela tenemos nueva propuesta del cine de terror australiana que es un slasher muy interesante que se atreve a darle una vuelta de tuerca al género, más bien al subgénero del cine con tiburones, y es que como buena película con escualos pues se permite lanzarnos a ese terrible maldito campo de juegos donde el animal más antiguo que existe se acerca a cámara y nos mira con esos terribles ojos de muñeca. Y es que, como bien decía, nos llega de la tierra de los canguros un auténtico regalo para los fans del cine terror. Tenemos delante una película de terror que apuesta al máximo por ese tipo de cine más truculento y físico. Un slasher que mira con mucho respeto a ese subgénero pues en muestras más antiguas, sobre todo de los 70. Animales Peligrosos es una película que llega a ser bastante terrorífica y que gusta de colocar al espectador en situaciones algo bastante crueles. De hecho, en una en particular a la que volveremos en varios momentos de la película, una situación a la que el fan más clásico seguro que le hace pensar en Terry McMinn, que tengo aquí colgado. Y además, gracias al soberbio uso de la banda sonora, ¿no?, que sabe cómo subir el volumen y dar la necesaria intensidad al momento, ¿no? Muy fan del plano de detalle de la polea poniéndose en funcionamiento, se acabaron las tonterías. Y como digo, es una banda sonora muy potente que además renuncia, ¿no?, usar el jump scare, ¿no?, o susto por sobresalto, ¿no?, que es ese recurso tan manido que es subir la banda sonora con un golpe pues para potenciar un susto y tal, ¿no? Un recurso que odio, mogollón, lo odio, y que aquí pues no utilizan. A mí me atrevo a decir casi nada, lo cual pues agradezco muchísimo. Y esto es sobre todo también gracias a la dirección de Sean Baer, ¿no?, que muestra un admirable dominio del ritmo y del escenario, sobre todo uno como el que tenemos delante, un escenario tan limitado y con tan pocos elementos, ¿no? Pero es que además de esto el director sabe rendirse al plano más espectacular. Realmente en esta película hay un uso del plano general que es una pasada. Pero sin duda uno de los grandes puntos de partida ganadores de esta película es el libreto de Nick Leppard, que el director sabe respetar de manera admirable de cara a construir este juego de gato y ratón tan violento y agotador, ¿no? Además de la continua fisicalidad del guión y de su temática marítima que llega a ser afianzada de manera admirable, ¿no? Pero es que además lo que más me gusta, este guión cuenta con una fórmula bastante curiosa y ganadora para mí, que es la mezcla de dos subgéneros dentro del cine de horror. Por un lado, el subgénero de cine de escualos, como bien decía antes, y por otro, el de ese subgénero en el cual las videocámaras o cámaras de Super 8 tienen un papel capital. Ya os digo que esta mezcla me vuelve loco y además consiguen darle a la película una entidad propia bastante admirable. El otro punto ganador de este guión, que además se toma su tiempo para presentar de forma eficaz a su protagonista, pues es el enfrentamiento entre esta y el capitán del barco, los dos animales peligrosos que dan título a la película, disculpar. Ella, surfista, alma libre, melómana implacable y con una gran fuerza que hará que no permita que la situación o el mar que la rodea decidan su destino. Y por otro lado, el capitán del barco, el maestro de ceremonias, un personaje con una relación traumática con los tiburones, que se acabó convirtiendo en esa relación traumática se acaba convirtiendo en su obsesión y herramienta de cara a organizar sus curiosas inmersiones para turistas, ¿no? Un personaje con un retrato muy interesante en el que esa obsesión le guía de tal manera que casi llega a perder el control en la película, ¿no? Y eso, qué interesante es ver a los personajes cometer errores, ¿verdad?
Estos dos personajes encarnados por dos intérpretes enormes. Por un lado tenemos a Hashi Harrison, actriz que hemos visto hasta ahora en televisión, en series. De hecho, en Yellowstone, por ejemplo, que Hashi pues le da una fuerza innegable a su personaje, creando una de las Final Girls más interesantes de los últimos años, ¿no? Colocándola cerca de la genial Amy Steele de Viernes 13, segunda parte, y sobre todo de la gran Marilyn Burns de la obra maestra de Tobe Hooper. Y sobre todo en el otro lado del cuadrilátero, tenemos a un inmenso Jay Courtney, ¿no? que hace un trabajo magnífico. Y me alegro mucho por él, porque es un actor al cual se le hizo la faena, se le colocó en ese detrito de película que era Jungla de Cristal 5, en el que interpretaba al hijo de John McClane y le puso en el punto de mira del fan más aguerrido e intransigente, ¿no? Y desde entonces tiene una carrerilla ahí, y es una pena, porque estaba terrorífico en la genial Jack Reacher de Christopher McQuarrie, ¿no? Y también estuvo bastante bien, aunque breve, en ese detrito mayor que era El Escuadrón Suicida de David Ayer, una película execrable. Pero eso, me alegro mucho por él, porque gracias al excelente trabajo que hace aquí, creo que le coloca en el podio, cerca del podio del nuevo cine de terror, a este Jay Courtney, ¿no? Y me alegro mucho por él. Animales peligrosos, una película que además de tener uno de los carteles más bonitos de los que llevamos de año, o sea, me encanta lo bien que pilla el tema de la película, este cartel, pues es una película de terror muy potente, física y, valga la redundancia, bastante terrorífica en más de una ocasión. No es una experiencia para todos los públicos, eso seguro. Y es que nos llega, es la nueva película de Sean Byrne, director, uno de los más potentes del cine de terror, que nos llega de Australia, junto a los hermanos Philippou o Greg McLean. Un director que dirige Animales peligrosos 10 años más tarde, después de su última obra, The Devil's Candy, una película que aún no he visto, pero tengo muchas ganas. Sean Byrne, que ya nos regaló aquella brutal ópera prima que era The Loved Ones, una película en la que estaba bastante más desatado que en la que nos ocupa, todo hay que decirlo, pero es una película que, si os gusta la tralla buena, os la recomiendo, pero ya, The Loved Ones, muy muy potente, a mí me gustó mucho. Y sobre todo, un consejo muy importante: si os piden de ir de pareja al baile de fin de curso, decir que sí, siempre. Y bueno, pues acabo con el momento tráiler. Ya sabéis, a mí no me gusta ver tráilers, o al menos veo muy poquito de la película que quiero ver, lo he dicho mil veces, y os lo recomiendo porque ya sabéis que los tráilers pues muchas veces se les va la mano y dan muchos detalles, y luego pues veo la película y luego veo el tráiler y me cercioro, ¿no?, si he esquivado una bala. En el avance que tenemos delante de Animales peligrosos, debo decir que es un avance bastante respetuoso al espectador, se reserva muchas cartas de la manga, muchas cartas, y eso está muy bien. Y sí que es verdad que, al igual que la película, el tráiler pone las cosas claras, pero que muy claras ya en su inicio. Si la película los deja claro en los primeros 10 minutos, el tráiler en el primer minuto, y eso está bastante bien. No obstante, debo decir que, como siempre, no se pueden estar quietos, y el tráiler acaba desvelando una de las imágenes más potentes de la película. De hecho, la imagen en la que se afianza la fuerza de la protagonista de cara a ese enfrentamiento tan brutal, ¿no? Esa imagen, la película tiene una imagen que es increíble y está en el tráiler. O sea que, a vuestra cuenta y riesgo, yo no lo vería. Bueno, pues vamos a por las recomendaciones a cine de escualos. Y es que además Animales peligrosos se estrena el año en el que cumple 50 años
una de las películas más perfectas de la historia del cine. Estamos hablando del Tiburón de Steven Spielberg, ¿no? Una película que, por respeto al opus de este señor o a vosotros, no os voy a hacer perder mucho el tiempo. Si no la habéis visto, verla ya, es un must. Y si la habéis visto, pues no dudéis en volver a verla, proyectárosla en vuestra terraza, en el jardín o junto a la piscina. Es una maravilla de película, no voy a decir mucho más. Eso sí, creo que debería haber una planta en el infierno reservada a toda esa gente que hizo campaña para que se reeditara la película de Spielberg, Tiburón, se reeditara sustituyendo al animatronic, o sea, esto es el monstruo robot de Bruce del tiburón, se sustituyera por un tiburón hecho por CGI, o sea, por ordenador. Ostras, sí, y rematando el tema Tiburón, que sepáis que hay una película que muestra las vivencias, la historia que narraba Quint cuando estaba en la horca, cuando hablaba de su desgracia en el USS Indianapolis. Que sepáis que hay una película que lo plasma, lo narra, que es Hombres de Valor, con nuestro Tito Cage. O sea que yo no la he visto, pero bueno, sí, para completistas, pues que sepáis que ahí tenéis esa película. Hombres de Valor. Pues vamos a hacer recomendaciones a cine con tiburones. ¿Por qué nos gustan tanto? Si son feos, inexpresivos, implacables, nada románticos, no se lavan los dientes, a veces incluso les gusta solo de comerse las extremidades de sus víctimas y les encanta aprovechar la terrorífica oscuridad del océano para hacer sus apariciones estelares, ¿no? ¿Por qué nos gustan tanto? Pues básicamente por todos estos motivos que acabo de enumerar, ¿no? Porque es el depredador natural más estético y terrorífico que existe, y lo mejor que les podía pasar era que les pusieran una cámara de cine delante. Y es que se han hecho muchas películas de tiburones con escualos, ¿no? Por no hablar de la kilométrica saga de Sharknado, ¿no? Que básicamente era un tornado que aspiraba a tiburones y los iba disparando por allá, por donde iba. Tal cual. Yo me vi la segunda, era bastante divertida. Ostras, y salía el cantante de los Sugar Ray haciendo de padre de familia. No estaba mal, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos allá. Aquí 3 recomendaciones para que paséis una velada buena, bien terrorífica y veraniega. Y antes de entrar en materia, que sepáis que hay un cómic de Joe Simon y Jack Kirby que se llama Tiburón Solitario, que nos narra una historia desde el punto de vista de un escualo. Creo que nunca había visto algo así, pero bueno, que sepáis eso, hay un cómic por ahí. Bueno, pues allá, primera recomendación. A 47 metros, 2 amigas se sumergen en una jaula para poder observar a los tiburones de cerca, y obviamente habrá un problema de funcionamiento con el juguetito. Película de 2017 dirigida por Johannes Roberts y con unas soberbias Mandy Moore y Claire Holt. Una película que supone es una notable película de terror claustrofóbico que no da respiro y que sabe aprovechar al máximo su premisa, ¿no? Hay una segunda parte, yo no la he visto. ¿La habéis visto? Si la habéis visto, ¿vale la pena? Ponedlo en los comentarios, por favor. La verdad es que así pues sé si vale la pena o no. Y por cierto, en esta película tenemos al gran Matthew Modine, por eso hay que verla. Seguimos. L'ultimo escualo, película de 1981 dirigida por el rey de la exploitation Enzo G. Castellari, que nos narra pues la terrorífica situación de una población costera que se ve atacada por un gran escualo, un tiburón blanco. Sí, es un plagio de Tiburón de Steven Spielberg, pero qué bien plagiada. Una película donde tenemos a James Franciscus haciendo las veces de Brody y al gran y malogrado Vic Morrow haciendo las veces de Quint. Es una película que tiene un animatronic muy simpático pero lo más importante, el alcalde me cae bien. El último escualo se estrenó aquí en España como Tiburón 3, aprovechando el tirón de la saga de Spielberg. Y creo que no funcionó mal de taquilla, la verdad, pero bueno, lo que sí que sé es que es superior, muy superior a la tercera parte oficial de la saga de Steven Spielberg, que se estrenaría pues un par o 3 de años, un poco más tarde que el último escualo. O sea que sí, que en los cines españoles tuvimos Tiburón 3 y Tiburón 3. Siguiente, última recomendación, Deep Blue Sea, un centro de investigación aislado en alta mar donde estudian a los tiburones, donde se llevarán un desagradable susto cuando descubran que los pececitos son más inteligentes de lo que creen.
Buah, Renny Harlin a plena potencia, con un reparto magnífico. Tenemos a un divertidísimo Samuel L. Jackson, tenemos a esa actriz tan extraña que era Saffron Burrows, y a un Thomas Jane dando vida a un Action Man lleno de carisma, entre otros. Con unos efectos visuales magníficos, un uso genial de los animatronics y bastante mala leche en más de una ocasión, es una película que goza de un gran desenlace en el clímax, que fue gracias a los pases de prueba, porque los pases de prueba que realizaron con Deep Blue Sea, el público odió el final, y esto obligó a cambiarlo, dando lugar a este magnífico desenlace. O sea que, muchas gracias, público de prueba. Se realizaron 2 secuelas de Deep Blue Sea, que no las he visto. O sea, lo mismo de antes. Si las habéis visto, ¿vale la pena o no? Yo no las veré, pero bueno, sí, ponlo en los comentarios, a ver. Bueno, pues ahí la tenéis, Animales Peligrosos, dirigida por Sean Byrne, con los magníficos Hashi Harrison y Jay Carney. La tenéis en cines. Bueno, ¿y qué os ha parecido? ¿Habéis visto Animales Peligrosos? ¿Qué nota le ponéis? Yo le pongo un 7, la verdad es que sí, me lo he pasado muy bien. O si no la queréis ver, ¿qué películas de Squalos recomendáis? Ponedlo en los comentarios. Pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo me podéis dar un like, que me iría muy bien, o si os suscribís y le dais a la campanita recibiréis una notificación cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Yo os emplazo a la siguiente crítica de ayer o magazine, no sé lo que vendrá, pero bueno, de momento pues desearos un buen final de verano. Yo mientras voy a seguir aquí con mis amigos hablando de cosas interesantes de la vida. Vamos allá. Pues yo una vez estaba buceando y me encontré con una anguila eléctrica y aproveché y cargué el móvil. Eso es imposible.